retrae a una época, a un tiempo nilotempore, ¿no? A un tiempo inmemorial, por así decir, muy antiguo, que está como fuera del pasado humano, porque luego hay otra expresión que creo que es caramboe, ¿no? Que se refiere a los actos pasados de las personas, aunque sean una guerra antigua o eso, pero algo, digamos, que está dentro de la memoria humana, por así decirlo. Pero esta primera expresión, Arakae, además del pasado este mítico, es también un futuro irreal. Y sin embargo, el verbo aparece siempre en presente, como que el verbo no se toca. Eso es una cosa que me sorprendió mucho, porque como que sitúa todo el mensaje, todo el enunciado, automáticamente lo sitúa en otra temporalidad. Es como que el punto de enunciación cambia. Es como un espacio gnómico, ¿no? No está en ningún sitio. Se utiliza un presente, que supongo que es la forma menos marcada, y sin embargo, toda la temporalización puede ser o muy pasada o muy futura o muy irreal, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que el uso de estos adverbiales lo que hace es como flexibilizar un poco la relación entre el pasado y el futuro y crear una relación circular entre el pasado y el futuro, ¿no? Y como deshacer un poco esta dicotomía pasado y futuro. Y aprovecho también para decir sobre tu ponencia, Carlos, que lo que me ha llamado la atención, y esto también puede servir también como para encontrar puntos de contacto entre lenguas más modernas y lenguas más antiguas, el tema de la variabilidad que has traído a cuento al tema, con el tema del libro de los muertos, ¿no? Y creo que esto puede ser completamente comparable, por ejemplo, a la circulación de textos orales en guaraní chaqueño que circulan constantemente en la actualidad entre los hablantes de esta lengua y eh, también puede ser una linda forma de poder profundizar en estos temas, ¿no? De la variabilidad, de cómo circulan ciertos topoi en los relatos. Esto se puede ver muy claro en este tipo de historias como de Aracay y Caramboe que mostré en la presentación también. Hay una, en la lengua que estudias hay una, ¿tienes documentos escritos relacionados con eso o es todo absolutamente de transmisión oral? Donde, o sea, ¿cómo puedes registrar esa variabilidad? De este tipo de textos no hay tanto registrados y hay textos registrados un poco más modernos que han sido recopilados por antropólogos o lingüistas. Ya son textos del siglo XX, son mucho más nuevos. No, no es tan fácil encontrarlos en los textos franciscanos, por ejemplo. Pero sí hay forma de comparar y también se puede comparar entre la variabilidad entre los hablantes. Eso es interesante. ¿Y variabilidad diacrónica tienes? ¿Tienes diferencias en lo que registraron los franciscanos en el siglo XVII y lo que estás registrando tú ahora? Yo creo que hay poca variabilidad. Creo que al menos los topoi siguen siendo muy similares. Lo que han registrado otros antropólogos a principios del siglo XX y lo que se puede ver hoy en día. Uno incluso puede ir a preguntar por cierta historia y los hablantes seguramente la conozcan, ¿no? Si yo voy y pregunto sobre la historia de cuando el zorro robó el maíz y lo trajo a la tierra, seguramente la van a conocer y fue también registrada a principios del siglo XX, ¿no? De acuerdo. ¿Y a nivel lingüístico has visto alguna variación que te haya llamado la atención cruzando fuentes, ¿no? Con las grabaciones que tú tengas o lo que se habla ahora con lo que se habla, bueno, lo que supuestamente se hablaba en el 17 o el 18? No son diferencias muy sustanciales. El uso de los verbos y de estos adverbios temporales es más o menos Se ha mantenido la estable. misma. Sí. Se ha mantenido relativamente estable, sí.
Mm. ¿Queréis hacer alguna pregunta o...? Posso aproveitar essa fala da Maria Agostina para fazer uma pergunta? Que até quando eu vi a sua fala, eu fiquei em dúvida, na verdade, duas coisas. Se essas marcas não teriam uma ideia também de modalidade, né? Porque se elas estão transitando entre os diferentes tempos, se elas marcam talvez, né, uma modalidade. E uma outra dúvida também que eu tive, eu acho que isso vale também para as outras apresentações, em relação às marcas específicas de gêneros. Porque eu imagino que marcas temporais são bem frequentes em narrativas, né? Mas talvez não em outros gêneros. Assim, a pergunta é se isso é levado em conta, se existe alguma observação em relação aos diferentes gêneros, né, dos corpos, né, estudado. Acho que isso também vale para as outras, para as línguas antigas, porque também existe uma especificação de gênero textual que é analisado. Bueno, en mi caso, estos adverbios temporales son utilizados casi exclusivamente en este tipo de relatos. Difícilmente se pueden encontrar en otros tipos de géneros. Y creo que sí, que es posible que funcionen como tú dices. Yo tenía, me estaba pensando otra pregunta al hilo, bueno, no relacionada con que parece muy interesante. Si acá no en particular te aparece en la lengua normal o supongo que puede aparecer, pero que te lo vas a encontrar más en relatos. Era la idea de que, si entendí bien, Arakae puede tomar un sufijo o una partícula final, un crítico o algo así, elativo. Si entendí bien en tu ponencia, tratándose cuando dice desde la época de tal, ¿no? Y entonces toma un sufijo elativo. ¿Eso ocurre también cuando está hablando del futuro? Cuando no se trata del pasado, sino de ese futuro irreal. ¿También lo puede tomar? A lo mejor estoy preguntando una cosa demasiado pequeña, ¿no? No, es muy interesante la pregunta. Yo siempre he observado el uso de los elativos ye, que son para marcar más profundidad temporal en el caso de los relatos que se refieren al pasado. Sí, no lo he observado hasta ahora en el futuro, pero es una muy buena pregunta. ¿Y tienes algo equivalente pero contrario? Es decir, un alativo o un adjetivo para marcar el futuro, como diciendo hasta el futuro aquel, o no existe eso. Sí, se pueden utilizar las marcas de, digamos, sufijos de futuro en el verbo. Es decir, interesante. Sí, dime. Los verbos pueden aparecer en presente o con marca de futuro. De futuro. Estaba pensando en estas marcas de alativo, de ir hasta o hacia, que se suelen ¿verdad? Reutilizar metafóricamente en principio, supongo, para marcas temporales o de finalidad, etcétera. Entonces, cuando oí lo de un pasado remoto y un elativo, es justo el caso contrario, ¿no? Es como desde el origen del movimiento, cuando la cosa empieza a funcionar, entonces, claro, lo normal es encontrarse un elativo, por eso me interesó el asunto. Sí, en egipcio lo tenemos también, hay una marca que es una preposición, la R, que se utiliza para indicar hasta, pero también para un tipo de futuro, y también curiosamente se utiliza para el estándar o el parangón de la comparación. Yo soy más que algo, ese que está marcado con esa misma preposición. Es una cosa curiosa. Sí, Luana. Só para voltar um pouco na outra pergunta que você tinha colocado, Carlos, da questão do estudo das línguas antigas, não está muito presente na linguística,
retomando o que a Márcia falou, eu acho que esse tipo de noção, né, que vocês estão mostrando aí, é justamente o que faz esse tipo de estudo ser tão importante. Porque perceber que, né, numa língua antiga como o egípcio, numa língua como, né, o guarani, e uma língua como o português também vai ter isso, assim, essas recorrências nas estruturas semânticas, de conceptualização mesmo dos eventos. Isso traz muita informação sobre a forma como a gente enxerga o mundo, de uma forma geral, né? Então, essas similaridades em línguas tão distantes, elas contam muita coisa para a gente sobre a forma como a gente enxerga o mundo. Então, a gente enxerga espaço e tempo como coisas próximas, tanto que essas metáforas de espaço para tempo são bem recorrentes. E no caso da semântica verbal, isso ganha uma importância quando a gente pensa, né, nas formas como os eventos são descritos pelos verbos. Então, se um evento ele é descrito como agentivo, ou como não agentivo, ou como dinâmico, ou como estativo, encontrar similaridades desse tipo em línguas tão distantes traz muita informação sobre a forma como a gente, enquanto ser humano mesmo, enxerga e conceptualiza eventos reais no mundo. Isso foi uma coisa que me interessou muito nas falas, porque a gente consegue ver essas similaridades, né? Sí, absolutamente. A mí también al escuchar vuestras ponencias había cantidad de cosas que me llamaban la atención y que automáticamente saltaban, ¿no?, en la cabeza, decir, esto lo tengo yo, esto es distinto, pero es muy parecido. Ese tipo de comparaciones, ahí es donde realmente he disfrutado muchísimo y he aprendido mucho, ¿no?, de vuestros enfoques, de cómo trabajáis y cómo intentáis extraer la información y fijarla, hacer categorías. Vuestra aproximación, por ejemplo, de Verbo Web me parece muy interesante, coger categorizaciones o tipos, ¿no?, y subtipos y empezar a afinar una rejilla y cruzarlo con un montón de corpus para ver dónde puede caer cada cosa y hacerlo a lo largo del tiempo, y es muy sistemático y es admirable, es un trabajo muy fino, ¿no?, de muy hilado, muy, muy fino. Y lo mismo, como comentabas tu proceso, María, de aproximación, ¿no? Por ejemplo, me llamó había leído algo de lingüística, de método etnológico, pero sí que creo que es tu aproximación comunicativa es fundamental, ¿no? El romper la idea de la encuesta organizada y garantizar esa espontaneidad o esa expresividad de los hablantes, ahí es donde la información va a llegar bien. Y me recordaba mucho el respeto por un lado, el respeto al texto, con el que trabajamos los que trabajamos solamente con textos, y por otro lado también el cuidado al error. Lo que comentabas tú antes, Marcia, de que a veces en Google te encuentras cualquier cosa, ¿no? En el sentido de que ha venido traducido del inglés, por ejemplo, y te encuentras un portugués que dices, esto no es portugués, ha venido rebotado, ¿no?, de otro sitio. Y ese problema lo tenemos también al trabajar en otra época con textos solos, que tenemos muchos errores de transmisión, de copistas, etcétera, que los tienes que filtrar, pero también tienes que tener con cuidado porque a veces no son errores en realidad. Es parte de la espontaneidad del escriba que está retocando la palabra, ¿no? O está buscando un segundo sentido. O a veces, claramente, el informante está ahí, lo ves pensando cuando está escribiendo. O tienes esa intuición, ¿no?, de que se está corrigiendo o está corrigiendo al texto antiguo, que son cosas muy curiosas. Entonces, no sé, era el ver métodos, estamos en campos distintos, con enfoques diferentes, pero hay determinados problemas que son los mismos. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar del informante, ¿no? Tú al principio, José Virgilio, lo decías también, que los intereses del informante son totalmente distintos que los nuestros. Nosotros queremos saber sobre los verbos. Al informante seguramente los verbos le dan igual, ¿no? Los utiliza para contar un cuento o para pasar una información urgente o para escribir un mail.
aquí estamos ante la dicotomía que se da en antropología en general entre el nativo y el antropólogo. Y entonces son dos perspectivas que no es que sean contrapuestas, pero son diferentes. Es decir, el antropólogo se puede fijar en detalles que al nativo no le interesan nada y viceversa. Es eso que se analiza en antropología como perspectiva EMBIC y ETIC. No sé si habéis oído Sí, los términos de Pike, ¿no? Eso es, de Pike, eso es. Y entonces ahí, claro, la perspectiva es muy interesante averiguar cuándo lo que nos está diciendo el informante, o en nuestro caso lo que nos está diciendo el texto, nosotros podemos adivinar o podemos extraer datos que él, en principio, no tenía ninguna intención de darnos, y nosotros en nuestra interpretación los encontramos, ¿no? Luego hay que contrastar a ver si lo que suponemos que es lo correcto, pues realmente se sostiene, ¿no? Nosotros establecemos las teorías, ¿no? El antropólogo o el lingüista, pues tiene una perspectiva, no es que sea mejor ni peor, es una perspectiva como más amplia de la cuestión, y entonces el informante, pues en muchos casos no es capaz de, vamos, no está en la onda del antropólogo o del lingüista. Es decir, son perspectivas distintas. Yo, por ejemplo, volviendo un poco al tema de por qué los estudios actuales de lingüística general no suelen incluir el estudio de las lenguas antiguas, yo me temo que es porque la perspectiva diacrónica hoy en día no se prioriza, ¿no? Es decir, ya para empezar en los planes de estudio se han estado quitando las lenguas antiguas, ¿no? Y por ejemplo, alguien de inglés hoy día en España, no sé si ocurre en otros sitios, alguien de inglés ya no estudia latín, ni mucho menos griego, ¿no? Cosa que pasaba antes con todos los estudios de filología, que había que estudiar latín y griego, quisieras o no. Es decir, se introducía la perspectiva diacrónica, ¿no? Y esa, por ejemplo, es la que me interesa a mí como indoeuropeísta, porque nosotros tratamos de reconstruir, pues eso, la historia del tronco lingüístico completo, ¿no? Y estamos tratando de reconstruir una lengua que no está testimoniada, ¿no? Es incluso un propósito muy, muy diferente al de tratar de entender un texto, pero es un propósito que está en relación con el análisis de los textos y el análisis de su diacronía. Y entonces el problema que yo veo ahí es ese, que hay demasiada tendencia en la lingüística general actual, porque muchos son los que vienen, pues muchos vienen pues del inglés o del español, siempre, casi siempre, ¿no? Los que se dedican a la lingüística general vienen partiendo de lenguas modernas, ¿no? Entonces el sesgo creo que es inevitable si no se reintroduce el estudio de las lenguas clásicas y de la lingüística histórica, ¿no? Que incluso como asignatura que, en mi opinión, debería ser básica para la filología en general y para la lingüística, pero, claro, esto va un poco en contra de la tendencia actual, por desgracia, me parece. Porque además sirve para resolver problemas que de otra manera ni siquiera nos planteamos, ¿no? El lingüista general ni siquiera se plantea determinados problemas que, si conociera la perspectiva diacrónica, los podría resolver. Yo qué sé, por poner un ejemplo, tiene algo que ver inglés town con inglés down, ¿no? El primero con T, el segundo con D, ¿no? Town es la ciudad, pero claro, viene de colina, y el down es también, pues, una antigua metáfora que es colina abajo, y entonces están relacionados etimológicamente, ¿no? El town y el down. Este tipo de problemas, pues el lingüista moderno, digamos, el lingüista general, o el que se ocupa solo de la sincronía, pues ni siquiera se los plantea, ¿no? Y es, en cierto modo, creo que es una carencia que hay hoy día en la perspectiva de la lingüística general. Bueno, claro, esto lo digo desde el punto de vista de un lingüista histórico, como soy yo. Sí, sí. No sé cómo lo veis, si estáis de acuerdo con... Yo sí que es verdad que tengo también esa impresión, ¿no? De que sobre todo los tipologistas, ¿no? O toda la corriente tipológica es muy fuerte ahora y están aportando grandes cosas.
Pero sí que es cierto que, que los estudios de diacronía objetivamente son minoritarios actualmente. Es mi opinión también, es mi impresión. Tenía una pregunta, José Virgilio, sobre litita, sobre cuando en uno de tus ejemplos hablabas de un verbo, que no me acuerdo cuál es, que a veces se traducía mejor como mirar o como ver, según fuera más o menos adjetivo, y en el objeto aparecía una marca za, Eso es Sakuga, sí, Sakuga. y que luego aparecía también en la diátesis media con los transitivos para hacer reflexivos, ¿no? La misma partícula. Y mi pregunta era, ¿los verbos deponentes, estos que mencionabas, que eran medio pasivos, deponentes, esos podrían llevar también la marca za? Esta marca za no está muy claro del todo cuál era su función, aunque podemos más o menos entrever, ¿no? Que por supuesto vemos claramente porque los testimonios son muy abundantes y entonces podemos discernir cuál es el sentido de un verbo concreto con y sin za, ¿no? Por ejemplo, el sakuga que mencionabas, que en principio es mirar, sin la partícula za. Y cuando va acompañado de la partícula za, ya es ver. Ver algo. Eso es. Y entonces ya se convierte en un transitivo. Pero no es exactamente que la partícula za sea un transitivizador, sino que eso ocurre en algunos verbos, ¿no? Entonces, sí. En otros casos equivale a una marca como de voz media. Es decir, es como si el sujeto, esa partícula está indicando como que el sujeto cobra protagonismo en la acción. No es fácil de definir, pero bueno. No, es una marca de objeto, pero claro, se usa en la reflexividad también. Es interesante, sí. Sí, es un caso curioso porque, claro, la reflexividad, pues normalmente nosotros esperaríamos en indoeuropeo, en una lengua indoeuropea, quiero decir, pues que estuviera pues asociado a la voz media, ¿no? Como ocurre en griego, como ocurre en latín o como ocurre en nuestras lenguas. Y de hecho, pues muchas veces se confunde la voz media con la reflexividad, pero no es eso. En realidad la voz media es cuando el sujeto está especialmente afectado o continúa siendo protagonista de la acción. Okay. Es decir, por ejemplo, tenemos en sánscrito el chayati es sacrificar, ¿no? Entonces, en voz activa es lo que hace el sacerdote cuando sacrifica para otro. Y en voz media es sacrificar para uno mismo, es decir, el sacrificio en beneficio propio. O sea, en realidad es el beneficiario el que está marcado por el... Eso es, no es que sea un reflexivo, no es me sacrifico, no, esa sería una traducción errónea. Sacrifico para mí. Eso es, sacrifico en beneficio propio. Esa es la idea de la voz media. Es una de las marcas, ¿no? De las características semánticas de la voz media, que es un tema muy complejo, porque luego resulta que en realidad la pasiva no existía, ¿no? No existía en el indoeuropeo ni... Es decir, existe una manera de marcar la pasiva, pero es un poco de rebote, ¿no? Es un poco algo que ve, es casi un efecto de traducción más que nada, ¿no? Sí. Es como si, bueno, si recordáis el latín es un poco similar, ¿no? Ocurren los deponentes, pero los deponentes tienen todas las desinencias antiguas de la voz media. Son los verbos que, teniendo un sentido de voz media, pues en realidad funcionan como activos, ¿no? Es decir, sacrificar sigue siendo un verbo activo, transitivo, y luego el hecho de que sea activo o medio, pues es otra dimensión, ¿no? No tiene que ver con la transitividad o intransitividad, o si el sujeto se le da la vuelta y pasa a ser agente, no. Sí. Es otra cosa. Lo comento esto porque también por la forma que tiene el sufijo este que mencionas, porque me estaba recordando lo que comentasteis luego en portugués, que los pronominales, como irse, por ejemplo, o pasa en español igual, tienen la misma marca para los reflexivos o los medio pasivos, etcétera, pero también como marcas de telicidad, que lo comentasteis en vuestra ponencia en portugués. Es decir, irse es un télico, mientras que ir es un atélico, en principio. Yo voy por la calle, no habla sobre el fin, es decir, no es télico, mientras que voy de casa
es télico. Es una acción que ocurre puntualmente y a partir de ahí hay una posfase, activa, pasiva, lo que sea. Hay un cambio de estado. Y no sé por qué lo relacioné una cosa con otra, que la misma marca en español o en portugués, evidentemente esto viene de antes, ¿no? Probablemente, sea para esa voz media, en general, para el campo ese gris de la voz media, pero también para la telicidad. Y resulta que en Itita tenemos una marca que marca el objeto, por lo menos con algunos verbos, como el caso de mirar y ver, está marcando el objeto. Y el objeto como que telifica, ¿no? Limita Eso es. la acción. Hay otro actante allí al final del verbo, que es lo que el paciente, que normalmente te lo cargas cuando haces algo, pero no en el caso de mirar o ver, que son verbos con muy poco agentivos. No sé cómo, Luana, si ves una relación aquí o me he ido, estoy soñando, entre esa voz media y esta marca de telicidad. Eu achei que realmente tem uma semelhança, né, com o que acontece. No caso do português, essa marca do si, ela tem muitas funções, né? Inclusive marcar perda de um argumento, né? Perda da transitividade do verbo, questões, né, de telicidade no caso dessas. A gente não tem o si com verbos de movimento. Então, ir-se. Sim, na verdade a gente tem uma expressão do tipo, se a gente falar algo como ele se foi, né, significa que ele foi embora, né, acabou. Mas outros verbos que apresentam esse si, que são verbos, né, que são transitivos, aí com o si eles viram intransitivos, né, trazem também esses elementos de alternância na transitividade do verbo, que é o que o José Garcia apresentou, né, no caso do Itita. E uma questão que é bem estudada, né, nessa área de estrutura argumental é justamente como essas marcas funcionam para alterar as transitividades, as estruturas argumentais dos verbos, né? Como no português a gente tem essa passagem da transitiva para a intransitiva, mas a gente não tem nenhuma marca que faz o contrário, que é passar o verbo do intransitivo para o transitivo, que me parece que ocorre nessas línguas, né? Ocorre em outras línguas modernas também, mas não no português. E aí, na verdade, uma questão que eu gostaria de saber um pouco mais qual a relação, assim, se é possível fazer generalizações semânticas para essas transformações e esses afixos que alternam essas formas, né, da ativa para a média, da média para a ativa. No sé, es interesante. A veces cuando tienes una marca tan general como dices y que tiene tantos usos como es la reflexiva o la pronominal no sabes si realmente son casos un poco como con los verbos, ¿no? Si son casos de polisemia, de que una marca ha tomado todas esas funciones que digamos que cubren una zona, la zona del objeto, por así decir, o que son confluencias, ¿no? Analogías que se han producido, como tú decías antes, Virgilio, a lo largo del tiempo se producen cambios y puedes encontrar parejas inesperadas, ¿no? Como town o down, y que sin embargo están relacionadas en origen. Entonces, no sé, era una conexión que había hecho al oír esta exposición que hiciste de Litita, de esa marca, con lo que comentabas de la pronominalidad y la telicidad. Y luego había otra marca, otro morfema, que me interesó, que era en Itita, que era el de man, que a veces era un temporal y otras veces era un condicional, cuando tenía escritura plena, creo, y otras veces era ahí lo que hay es que distinguir que son dos palabras diferentes, que quizá no quedó claro, quizá no quedó claro del todo en mi exposición. Uno lleva la scriptio plena y entonces es el man
de la condicional. El otro es la partícula modal, man, sin más. Que es un irreal, ¿no? Son dos, eso es, son dos palabras diferentes. Al principio se confundieron, pero a medida que se fue conociendo mejor el sistema ortográfico y tita, pues cuando hay una diferencia ortográfica consistente, sabemos perfectamente, aunque a veces hay lo que llamamos errores, pero la estadística es suficientemente consistente como para distinguir claramente dos palabras. Ahí no es una polisemia, sino que Ahora sí. son dos palabras diferentes. De acuerdo, gracias. Se me había cortado la conexión. No sé si estaba hablando al mismo tiempo yo. Lo siento. Gente, desculpem que minha internet caiu aqui. Eu saí pouquinho, eu troquei de... Desculpem minha ausência. Y por último, José Virgilio, había una cosa que me interesó mucho y que creo que puede ser de interés para otro morfema, que me interesó, que era en hitita, que era el de man, que a veces era un temporal y otras veces era un condicional, cuando tenía escritura plena, creo, y otras veces Sí, era no, ahí lo que hay es que distinguir que son dos palabras diferentes, que quizá no quedó claro, eso es, quizá no quedó claro del todo en mi exposición. Uno lleva la scriptio plena y entonces es el man de la condicional. El otro es la partícula modal, man, sin más. Que es un irreal, ¿no? Son dos, eso es, son dos palabras diferentes. Al principio se confundieron, pero a medida que se fue conociendo mejor el sistema ortográfico y tita, pues cuando hay una diferencia ortográfica consistente, sabemos perfectamente, aunque a veces hay lo que llamamos errores, pero la estadística es suficientemente consistente como para distinguir claramente dos palabras. Ahí no es una polisemia, sino que Ahora sí. son dos palabras diferentes. De acuerdo, gracias. Se me había cortado la conexión. No sé si estaba hablando al mismo tiempo yo. Lo siento. Gente, desculpem que minha internet caiu aqui. Eu saí pouquinho, eu troquei de... Desculpem minha ausência. Y por último, José Virgilio, había una cosa que me interesó mucho y que creo que puede ser de interés para todos. Y era cuando hablaste de Creo que se ha cortado la... No escucho ahora a Carlos. Está reconectándose. Tá. Carlos, manifiéstate. Reuniões online. Vocês têm problemas, né? Carlos, vuelve del mundo de los muertos. Ainda mais cada num canto do planeta. Se ha ido a hablar con los de los sarcófagos. Voltando, aí, voltou. Estás aquí de nuevo. Estaba, pues en teoría estoy en una universidad que tendrían que tener fibra de vidrio o cosas de esas. Por eso me he venido de casa. No sé ni qué estaba diciendo ya. Luego lo monto el vídeo, para que no se nos rían. La idea que decías de este verbo hitita que reduplicaba, ¿no? Y daba la idea de iteratividad. Me pareció muy interesante porque decías que eso ocurría también con objetos o sujetos, no recuerdo, en plural, y que precisamente había como era un caso como de mimetismo, ¿no? O de iconismo del lenguaje, en el que la pluralidad de los actantes daba lugar a esa reduplicación morfológica y a los iterativos. Y que son cosas muy, muy interesantes. Sí que lo son. No sé si tenéis cosas es parecidas. Un caso, en egipcio hay eso. Si me permites un momento, simplemente remarcar que esto no es una característica exclusiva del hitita, esto es de toda la familia indoeuropea. Y creo que en otras familias también se da. Es decir, es un recurso icónico, por así decir, de repetir la primera sílaba del tema verbal, y lo tenemos en varios tipos de temas, en temas reduplicados de presente, que suelen tener una idea de iteración o de intensividad,
y luego también en los perfectos reduplicados, ¿no? Que estos son bien conocidos pues, en lenguas indoeuropeas. Y entonces el itita tiene esa iteración en repetición de objetos, ¿no? Ir cortando trozos de pan, por ejemplo. No es que la acción se repita porque la acción se realice varias veces, sino que se repite porque los objetos son plurales, ¿no? Entonces sería como un plural en el sentido más, el plural referido a los objetos. Y por eso va en un plural verbal semántico, que es el del iterativo o distributivo. Tsikitsi, ¿no? Es ese verbo. ¿Tú tienes algo en... Ah, perdón, Marcia. Não, eu queria te fazer uma pergunta, mas você, posso mudar aqui? Sim. Sobre os seus dados, é uma questão que, porque no nossa análise a gente faz uma ligação dessas propriedades semânticas com propriedades sintáticas, né? Então você tem, por exemplo, no aspecto lexical, você tem contrapartes em algumas propriedades sintáticas. Eu queria saber se você consegue perceber isso pelos seus dados. Você fez uma classificação aspectual, né? Mais fina até. A minha pergunta também é se precisa ter essa fineza da classificação. Se não poderia ser só as 4 classes do Wendler, e se você consegue fazer alguma contraparte com a sintaxe a partir desses seus dados, se você já tem alguma coisa a respeito disso. Porque, assim, uma hipótese nossa é que essas propriedades semânticas vão ter alguma ligação com a sintaxe, né? A questão de transitividade, de alternâncias. Seria interessante ver nas línguas antigas, né, como que isso ocorria. No português reflete na voz média, mas você tem uma estrutura sintática distinta, com marcas, né, do si reflexivo. Queria saber, na sua classificação, se você conseguiría fazer alguma ligação já con sintaxe. Sí, en egipcio, por ejemplo, tenemos determinadas estructuras con muy altas restricciones, ¿no? Según el action sag de los verbos. Por ejemplo, un verbo como el que estábamos hablando antes, irse, en egipcio, shem, es raro que aparezca en el estativo. Puede aparecer, el estativo es una especie de perfecto. Como decir, estoy ido. Estoy en el estado de haberme ido antes. Eso es muy raro. Puede existir, pero hay una especie de reinterpretación del verbo como un estado. Estoy ausente o algo así. Pero lo normal, esos determinados verbos puntuales, télicos, los achievements en términos de clásicos, aparezcan en el imperfectivo, por ejemplo, con una estructura de preposición e infinitivo. Algo así como una paráfrasis sería estoy en el ir. Sin embargo, otros verbos, y utilizan una preposición determinada, la preposición sobre, estoy sobre el ir. En cambio, hay otros verbos que son atélicos, como por ejemplo correr, navegar, deslizarse, etcétera, que no indican un cambio de estado, llevan otra preposición, la preposición m, que significa estoy dentro de navegar, para decir estoy navegando. La idea es la misma, al final, pero la construcción es distinta. La preposición indica un espacio pequeño para los télicos, para los puntuales, mientras que indica un espacio mayor o penetrable para las actividades. Eso son cosas interesantes, de restricciones muy fuertes en determinados verbos. Interesante. José Virgilio. Sí, ahí quería hacer una pequeña observación que quizás es interesante en el contexto de lo que son los estativos, y es que podemos reconstruir con bastante seguridad que una de las marcas antiguas de locativo, ¿no?, en la flexión nominal, probablemente es la misma que la que tenemos como marca de estativo. Entonces, por ejemplo, tenemos latín bene, ¿no?, con ese adverbio que todos conocemos, que da el bien, ¿no? Bene. Esa E, que en origen era una E larga, es la misma
que la que tenemos, por ejemplo, en albere, ¿no? Este tipo de verbos latinos que significan ser blanco, por ejemplo, albere. Entonces, en origen habría sido la construcción del estativo del mismo origen que la del locativo, y entonces albere en realidad era estar en la blancura. Es una interpretación que a mí me parece muy plausible y interesante para ver pues la relación entre categorías verbales como el estativo y categorías nominales como el locativo. Sí, y ahí debajo está también la metáfora, ¿no? de usar expresiones espaciales para conceptos temporales que son normalmente más abstractos, ¿no? Más complejos. Eso es muy interesante también, sí. Muy bien, pues no sé, yo más o menos os había planteado todas las cuestiones que más me han interesado de vuestras ponencias. Si queréis preguntar entre vosotros más cosas, os estoy perdiendo otra vez la imagen. Eu queria aproveitar a pergunta da Márcia para perguntar para o professor José Virgílio se também nessas classificações, né, dos verbos que são ativos e médios, se existem essas generalizações de tipos semânticos dos verbos para cada marca. E vendo a fala dele, né, vendo essa fala sobre essas duas classificações, isso foi uma questão que me surgiu como dúvida. ¿Te refieres a en qué medida son clasificaciones válidas, la activa media? Como essas classificações se relacionam com os tipos semânticos de verbos. Então, por exemplo, os verbos de estado vão ter essas marcas de média ou não, ou se a gente consegue fazer um tipo de generalização a respeito da relação, né, da inter-relação entre semântica verbal y esas marcas morfológicas que aparecen marcando transitividad. No, en principio, como en todas las lenguas indoeuropeas, pues hay digamos, un set de desinencias activas y un conjunto de desinencias medias para cada verbo. Ahora bien, es cierto que existen verbos, lo que llamamos verbos media tantum, ¿no? Que son verbos que solo están en voz media, otros que solo están en voz activa. Ahora, la regla general es que todo verbo tenga su posibilidad de recibir las marcas de voz media. Y entonces, claro, lo interesante del caso es los verbos que solo van en voz media. Y ahí sí que la clasificación nos la dan los usos que tenemos en los textos, para empezar, que solo aparecen en voz media, ¿no? Los verbos medium tantum, pues como el griego hepomai, por ejemplo, ¿no? que es perseguir, ¿no? Es el sequor. El sequor del latín son dos ejemplos clásicos de verbos de ponente. El verbo de ponente latino y media tantum en griego, que en origen es lo mismo. Es decir, verbos que por su propia semántica el interés del sujeto se va a mantener ahí, ¿no? Sequor, por ejemplo, es seguir, pero, por ejemplo, en otras lenguas es seguir con la vista, y es el mismo origen del sehen, del germánico, el to see del inglés, ¿no? ¿Y esto qué era? Que en indoeuropeo en origen era seguir con la vista, era un típico verbo de cazadores, y es seguir con la vista, por supuesto, en beneficio propio del cazador, y entonces por eso ese verbo se ha mantenido como verbo de voz media, que va solo en voz media, no, que luego lo tenemos que traducir en activa, y eso es lo que ocurre con los que llamamos deponentes en latín, ¿no? Sequor no se traduce soy seguido, ¿no? Que sería, si uno no supiera mucho latín y dice, bueno, aquí tengo las desinencias de la pasiva latina. Pero no, es que no es la pasiva más que desde el punto de vista puramente formal, ¿no? La pasiva latina se formó con las desinencias de la voz media, pero todo ese grupo de verbos que se llaman deponentes, ¿no? Que es forma pasiva, significado activo. Es una manera escolar de hablar. No es que sea forma pasiva, sino que mantienen la morfología de la voz media antigua, y no es más que eso. Entonces, en las lenguas de corpus, ¿cómo hacemos la clasificación? Pues eso, como ya explicó también Carlos, pues tenemos, en algunos casos, los corpora son muy extensos, ¿no? El hitita, claro, es menos conocido, quizá,
pero sí que tenemos una gran cantidad de textos. Lubita menos, pero lo suficiente, en general lo suficiente como para tener un conocimiento pues bastante seguro, ¿no? De cada semántica verbal y de cada uso de los verbos, sobre todo los verbos que son relativamente frecuentes. Ahí no hay problemas. No es como, yo qué sé, pues un corpus mucho más reducido que puede ser pues el de lenguas fragmentarias, el cario o el pisidio, lenguas con mucha menos, o por ejemplo el celtibérico que tenemos en la península ibérica, ¿no? Con mucha menos cantidad de textos, o el lusitano. El lusitano es un ejemplo curiosísimo porque solo son 5 inscripciones. Y entonces ahí sí que, claro, los que se dedican a eso pues están en una situación mucho más precaria. Pero bueno, aún así hay muchos datos que se pueden extraer precisamente gracias a la comparación. De hecho, el propio Hitita se pudo descifrar porque enseguida se vieron las conexiones etimológicas con las lenguas indoeuropeas. Entonces ahí está ayudando la lingüística. Es un caso curioso. Yo no sé si en el caso del egipcio antiguo también creo que sí, que ayudaría, ¿no? El conocimiento del copto y de lenguas de la familia afroasiática, ¿no? En el caso del Hitita, por supuesto, ayudó decisivamente el que se vieran las conexiones. Por un lado, ayudaba que todo el conjunto de signos, los logogramas, pues son los logogramas de la tradición mesopotámica. Entonces tenemos ahí sumerogramas, acadogramas. Entonces eso ya da unos contextos semánticos, ¿no? Por ejemplo, la famosa primera frase que se descifró del Hitita salía el ninda, que es el pan en sumerio, y luego salía la marca de acusativo, y a partir de ahí dedujo que teníamos un objeto y tenemos el verbo, ¿no? Nindaban etzateni, ¿no? Y entonces dedujo Krosny, ¿no? El descifrador del Hitita, dedujo que ahí había un verbo que es el edere, ¿no? Entonces ahí pues se ve claramente la conexión entre el conocimiento lingüístico, diacrónico y sincrónico, los dos, y la posibilidad del desciframiento de lenguas antiguas, ¿no? En casos como el Hitita es fundamental, que se llegó al desciframiento gracias a también el caso del desciframiento del cuneiforme, antes, en el siglo XIX. Se pudo descifrar porque los nombres de los reyes persas se conocían, y fue Grotefend el que pudo descifrar la roca de Behistun, y gracias a eso leemos todo el cuneiforme. Y el caso de Champollion porque tuvo la piedra roseta, ¿no? Ahí para poder hacer el desciframiento. Sí, a mí me ha parecido, Luana, interesante esto que decías de la relación de los verbos deponentes y los modos de acción, porque yo no sé mucho de indoeuropeo, pero da la sensación de que esa voz media está relacionada con verbos que son poco agentivos, ¿no? Como seguir con la vista, mientras que los verdaderos transitivos no te van a aparecer ahí. Y de ahí el problema que luego cuando quieras hacer la pasiva tengas que recurrir a otras formas de presentar una verdadera pasiva, ¿no? Con un objeto, con un paciente típico. Entonces sí que es muy interesante cuando ves cómo las lenguas reaccionan distinto a la semántica, ¿no? En este caso haciendo todo un paradigma de diátesis, la voz, con verbos que son, en mi impresión, poco agentivos, ¿no? No sé sí, cómo... en general esa es la clave, sí. Pero, bueno, no sé, ha sido por mi parte muy interesante. ¿Queréis comentar alguna cosa más? Y podemos ir cerrando si queréis. Comentar lo que queráis, ¿eh? Yo una pequeña pregunta para María Agustina. ¿Cuántos hablantes hay hoy día de esa variante del guaraní en Argentina? De la lengua hay aproximadamente 70.000 hablantes y de la variante dialectal chané unos 2.000. Ah, pues está bien, sí, sí. ¿No dirías que es una lengua en peligro de extinción? No. De hecho, es una lengua que está atravesando por un importante proceso de revitalización. Es una lengua que se puede ver usada activamente, por ejemplo, en las redes sociales. Hay un fuerte proceso de surgimiento de neologismos. Hay incluso, se pueden observar nuevos géneros, como por ejemplo los memes.
Otros géneros, por ejemplo, que no son tradicionalmente indígenas, como la adivinanza. Así que sí, es una lengua que está en... Está viva. Sí. Muy bien, pues ¿alguna cosa más queríais comentar? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues os agradezco, con esto ya cerramos la mesa redonda, os agradezco muchísimo que hayáis participado, las ponencias también, por supuesto, el interés. A mí me ha resultado muy, muy útil, os lo digo de verdad, ha sido muy, muy interesante, he aprendido muchísimo y me ha hecho, sobre todo, como decía al principio, pensar mucho en mi actividad, en plantearme determinadas cuestiones epistemológicas, ¿no? Es decir, no sé si aquí estoy llegando demasiado lejos o me estoy quedando corto o hay cosas que tengo que preguntarme, que a veces vamos demasiado rápidos, ¿no? Cuando estamos con nuestro material, preguntarme constantemente determinados puntos, los puntos de vista, por ejemplo, han sido cosas muy importantes para mí, vuestras ponencias. Así que nada, muchas gracias. Yo digo lo mismo. Sí. Y un placer conoceros y a ver si podemos coincidir en alguna otra ocasión.